Buenas noches, hermanos, bienvenidos al culto evangelístico del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, y desde las naciones que nos acompañan. Los integrantes del ministerio son de más de 14 naciones diferentes. Así que estamos comenzando este culto para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este culto de gloria, por este culto que nos has llamado. Hay vida nueva, hay una oportunidad nueva en Cristo. Un culto para evangelizar, un culto para llamar la atención de las naciones, de los que ven en directo y los que lo ven en diferido por los diferentes canales. Canal de YouTube hay dos, Profeta Oscar Torres y el otro Fuego Profético de las Naciones. También por redes de internet, por redes de Instagram. Estamos sumando cada día más las 4 páginas de Facebook. También estamos activando por la Radio Cristel, radio propia, y estamos difundiendo mensajes y blogs. Pronto van a salir en este mes blogs, mini mensajes de 15 minutos que voy a transmitir por todas las redes sociales que tenga cabida. Así que te damos gracias, Señor, por permitirnos difundir la palabra de Dios por todas las naciones y a todo el mundo. Como dice tu palabra, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, sanando a los enfermos y expulsando demonios. Y queremos dedicarte esta alabanza, este mix de alabanzas para que podamos avivarnos en el fuego del Espíritu Santo. Recíbelo, Señor. Amén. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosana, hosana, al Hijo de David. Hosana, hosana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria. Salgamos alabando su nombre, porque Él vive para siempre. Hosana, hosana, al Hijo de David. Hosana, hosana, al Hijo de David. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de
naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá, ¿quién como Jehová? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová se entregará hoy en mis manos, yo te venceré, Jehová peleará hoy de mi lado. Toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso, Jehová, el fuerte en batallas. Él es el rey, sí. Él es el rey, sí. Él es el rey de Israel. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá, ¿quién como Jehová? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová se entregará hoy en mis manos, yo te venceré, Jehová peleará hoy de mi lado. Toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso, Jehová, el fuerte en batalla. Él es el rey, sí. Él es el rey, sí. Él es el rey de Israel. Bueno, bendiciones, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos los que han llegado ahora. Siendo las 8:30 p.m. en Argentina, comenzamos con la palabra del día de hoy. Le voy a pedir a mi esposa que haga una breve oración para agradecer por la palabra del Señor y ya comenzamos. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tus palabras. Tu palabra, Señor, es un verdadero tesoro, lo sabemos. Y por eso te damos gracias, porque nos da nueva vida, porque tu palabra, Señor, hace sabio al hombre sencillo, porque trae alegría al corazón. Tu palabra llena los ojos de luz y permanece para siempre, Señor. Te doy gracias. Te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones y que toda enseñanza, Señor, sirva para edificarnos. Sirva, Señor, para que podamos transmitirla, no simplemente que quede dentro nuestro, Padre amado. Por eso te doy gracias una vez más, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elsa. Y en el nombre de Jesús bendecimos a todos los hermanos que están conectándose y hay algunos que tienen problemas.
pero igualmente va a llegar la palabra porque está llegando por muchos medios. Estamos teniendo miles de reproducciones también por redes en Brasil, la red Orkut y otras redes. Así que vamos a la palabra del día de hoy y sentí del Señor hablar lo que el Señor me explicó, me indicó que tenía que hacer cuando ya hace unos cuantos años, más de 25, me indicó de cómo sería el apostolado que Él me daría, que sería algo especial, que sería algo diferente, con pautas y reglamentos marcados. Y vamos a comenzar con la palabra que está y nos vamos a basar entre lo que tiene que ver en ser un verdadero discípulo de Dios para luego ser amigo de Jesús. Porque Jesús dijo a sus discípulos, llegó el tiempo que ya no os llamaré discípulos, sino amigos, ¿sí? Y tiene otra connotación. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29, 30 y 31, vamos a comenzar y luego lo vamos a desglosar todo. Dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y yo le agregaría con falsas doctrinas, falsas creencias que parecen ser de Dios. Y especialmente marco el centro de este mensaje, es el versículo de Hechos 20, 31. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de orar, de amonestar con lágrimas a cada uno, de cubrir, quiere decir, de bendecir, de ser la cobertura, la bendición, proteger, enseñar a sus discípulos. 3 años, recuerda esta palabra, esta cantidad de años, 3 años. Y yo cuando comencé a escribir este mensaje, me pregunté cuánto lleva la formación de un discípulo verdadero de Jesús, un discípulo que ame la obra de Dios como yo la amo y como la amaron tantos, porque muchos hoy se dicen ser apóstoles, pero verdaderamente no sienten el amor por sus discípulos, el deseo de arriesgar sus propias vidas por los discípulos, el deseo de bendecirlos, de cubrirlos, de protegerlos. Y acá marca un tiempo, un espacio de tiempo el apóstol Pablo en este versículo de 3 años. 3 años no cesó de llorar, clamar, orar, cubrir, bendecir a esos discípulos que llegaban a él, primero 1, 2, 3, 4 y después cientos, porque todos llegaban con el anhelo de acercarse a la bendición de Dios. Cristo ya había ascendido a los cielos, Pablo no lo vio, no convivió con él, pero era tal la magnitud de su poder, su presencia, que como apóstol de Dios ejerció una paternidad, un hombre sin familia, un hombre que no tenía hijos carnales, pero sí tuvo muchos espirituales. Y los formó, los enseñó en la palabra, los llevó con él y hizo un trabajo impresionante. Cuando nace Fuego Profético a las Naciones, en Brasil, Dios me muestra una visión, orando junto a mi compañero y amigo de muchos años, hoy está la presencia de Dios, el pastor Carlos Monteiro, de la Iglesia Cuadrangular. Yo vi la hoguera de fuego y desde ese fuego saliendo un águila profética, llevando la palabra profética a todas las naciones del mundo. Vi un planiferio donde se encendían luces como de una pista de aterrizaje para que aterrizara aquel águila profética. Y Dios me enseñó y me marcó, porque yo recibía la visión y el pastor oraba e intercedía. Los dos oramos, intercedimos y fuimos los fundadores de este ministerio. No fue cosa mía solamente, sino con este hermano de Brasil, que hoy está en la presencia del Señor, murió el primer año del COVID, partió con el Señor. Pero juntos anduvimos y caminamos 7 años llevando el fuego profético a las naciones del mundo entero. Porque era esta la intención de Dios, de formar discípulos en el amor de Cristo, en el poder de su palabra, en la sanidad, milagros y prodigios, porque Cristo mandó a sus discípulos ir por todo el mundo
prediquen el evangelio del reino, el evangelio de poder, ministrando sanidad, no orar por los enfermos, sanarlos, ministrando el poder con gran cantidad de señales, prodigios y maravillas. Y el Señor en esa noche de madrugada orando, yo estaba parando en su casa, en el aposento alto lo llamaba él, el último piso de su casa, 3 pisos tenía la casa. Dios reveló toda la estrategia para fuego profético a las naciones, desde el logotipo, desde el águila, desde el cartel, cómo sería la primera letra, la cartografía, todo fue revelado, todo fue puesto en nuestras manos para crear un ministerio mundial. Y comenzamos a trabajar fuertemente. Se registró en Brasil el ministerio, luego en Argentina, en España y en tantos lugares, hasta en Angola, en África. Pero todo esto tiene que ver con que nosotros como siervos de Dios, y digo nosotros, porque sería egoísta decir, fui yo, luego por cosas de la vida y algunas diferencias nos separamos, él siguió con fuego profético en Brasil por su lado y yo seguí con el mismo nombre aquí en Argentina y en todo el mundo. Pero ¿cuál es la esencia? Los 3 años de discipulado. Porque tiempo después recibo una visión y Jesús me mostró cuando él debajo de un árbol le enseñaba a sus 12 discípulos y Dios me hizo ver por la palabra y Jesús me dijo, serán 3 años que mantendrás a los discípulos a tu lado, orando de día y de noche sin cesar, como lo hizo mi hijo Pablo, por ellos, intercediendo, protegiéndolos, siendo un verdadero padre espiritual, para que luego de 3 años los enviarás como yo los envié a los 12 primeros, por todo el mundo, a predicar mi palabra y a mover el evangelio por toda la faz de la tierra. Y fíjense que la palabra de Pablo coincide con la palabra que Jesús me reveló. Jesús empieza su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. A los 30 años Jesucristo es levantado por Dios, luego de ser bautizado, luego de cumplir con toda la ley, como el apóstol de 12. Eligió 12 discípulos. Anote muy bien, Cristo eligió 12 discípulos. 12 en la Biblia significa número de gobierno. ¿Sí? Entonces, 3 años estuvo Jesús conviviendo con ellos, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, protegiéndolos, orando por ellos, mostrándoles el poder, enseñándoles, como en una academia ministerial, el trabajo que debían realizar después los apóstoles. ¿Qué cosa hizo Pablo después? Lo vamos a ver ahora y vamos a comenzar del libro de los Hechos, no el que leímos antes, sino el versículo 1. Hechos 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Discípulos de quién? De Pablo. Jesús ya había partido a los cielos, pero todos se hacían llamar discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque si bien Pablo era el designado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, todos dependían de la voluntad de Cristo. Quiere decir que Pablo, fíjese lo que dice la palabra, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, ¿sí?, y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Quiere decir, se despidió de los discípulos y se fue hacia Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, ¿qué quiere decir? Exhortar. Les marcó, les enseñó abundante palabra de Dios. Siempre la enseñanza del maestro, el apóstol, el rabí, como Jesús con los 12, Pablo con los suyos, enseñando palabra del Señor. Llega a Grecia, versículo 3, y después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, por cuanto para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por otro lugar, por Macedonia. Y le acompañaron a Pablo
fíjese, hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Y fíjese que cuando uno pregunta nombres de discípulos en la Biblia, ni siquiera saben los primeros 12. Pero estos eran discípulos de Jesús a través de Pablo. Sopater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, el que es llamado teológicamente por muchos teólogos el hijo amado, como si fuese un hijo carnal, el preferido, diría, de Pablo. En Hechos 25 vemos que estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, después de la fiesta que estudiamos, recuerda, en el Callado del Pastor, sobre los panes sin levaduras, navegando de Filipos, a 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Primer día, el primer domingo, primer día de la semana, para partir el pan, ¿con quién? Con los discípulos. ¿Qué hacía Pablo? Les enseñaba. Tarea de apóstol, tarea de un apóstol padre. La paternidad se ejerce. ¿Sabe cuándo? Cuando es reconocimiento de la paternidad de parte de los discípulos. Los discípulos de buena gana seguían a Pablo, ¿por qué? Y siguieron a Jesús, ¿por qué? Porque querían aprender. ¿Y qué hacía Pablo y qué hacía Jesús? Les enseñaba. Compartían el pan como había enseñado Jesús. Porque la enseñanza de Jesús en la Santa Cena no es solamente la muerte y el Calvario, sino compartir el pan entre todos los hermanos. El discípulo comparte, el discípulo es amigo, el discípulo no contiende con su otro hermano. Y alargó el discurso, dice, hasta la medianoche. Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso, alargó la enseñanza hasta la medianoche. No es una enseñanza pequeña, no es un pequeño sermón un domingo en la iglesia, es compartir horas y horas y horas la palabra del Señor junto a sus discípulos. ¿Estar ahí? Sí, nos escuchaba. Sí. ¿Volvió? Sigo. Y un joven, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Me parece que me parezco a Pablo yo, porque cada vez que enseño son horas, horas y horas, y podría estar todo el día hablando de mi Señor Jesucristo. Pablo disertaba largamente y, vencido por el sueño, cayó del 3er piso para abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Donde hay una reunión apostólica, donde hay enseñanza de apóstoles, el diablo va a querer interrumpir, va a querer hacer cualquier cosa, como el corte que vivimos recién, y tantas veces nos ha sucedido. Pero estoy empezando en este mes de septiembre
un llamado a los discípulos verdaderos, aquellos que quieran ser discípulos de quien te habla. Y no va a ser por voluntad de ustedes, sino que yo voy a orar a todos aquellos postulantes que quieran ser discípulos por 3 años. Y Dios me va a decir, este sí y este no. Y voy a trabajar de una manera diferenciada con ellos, porque voy a estar encima de todas sus cosas. Y usted se va a sorprender de todas las cosas sin que usted abra la boca, que yo me voy a enterar, que Dios me va a decir a través de su Santo Espíritu, porque es tiempo de hacer discípulos, para que luego seamos amigos y a la vez seamos amigos de Jesús, porque llega el punto luego de esos 3 años en que Cristo les dijo, ya no los llamaré discípulos, sino amigos. El discípulo honra a su padre espiritual, aprende de él, atiende sus requerimientos, es quien recibe la enseñanza para luego después él formar otros discípulos. Así funciona la iglesia del Señor. Hechos 20:10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, pues está vivo, esto ya lo leímos, después de haber subido, partido el pan y comido, o sea que no pararon de hacer la cena del Señor, de cumplir con la liturgia cristiana, hablaron largamente, Pablo habló largamente hasta el alba y allí recién se fue, enseñándole en abundancia. Cuando hay un maestro apostólico, enseña en abundancia. No es una pequeña enseñanza, no es algo sacado de internet, no es algo que viene, sino viene por el espíritu que mora en el apóstol, el espíritu de enseñanza que hay en él, el amor por sus discípulos, el amor y la bendición para que sean doblemente bendecidos de lo que él mismo fue. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados todos. El 20, versículo 13 de Hechos dice, nosotros, adelantándonos, nos embarcamos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Él fue por tierra, los otros fueron por mar, más corto. Y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. O sea, allí se sumó Pablo y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos el puerto de Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Fíjese la cantidad de lugares que el apóstol con sus discípulos tocaron. Y en cada paso, en cada lugar, en cada ciudad, el apóstol ministraba con gran prodigio, poder y maravilla. Había señales, había milagros, pero él luego pasaba largas horas enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios a quienes serían posteriormente los discípulos que diseminarían el Evangelio de Cristo por toda la tierra. En el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Quería estar en Jerusalén. Si usted mira en un mapa todas estas ciudades, se va a ver que son miles de kilómetros. Imagínense que no había avión, no había jet, había simplemente 2 piernas y mucha caminata. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó Pablo? A los entendidos, los primeros cristianos, aquellos que ya tenían dominio de la palabra de Dios. Y cuando vinieron a él los ancianos, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros, como me he comportado con vosotros en todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, me han venido por las acechanzas de unos judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles
casas. ¿Cómo enseña un apóstol públicamente, en púlpito, una plataforma, internet, televisión hoy, o en las casas? Porque la iglesia nace en las casas. Hoy, ayer, antes y mañana, en las casas. Cuando tú abres tu casa para que venga un apóstol y predique el evangelio, enseñe el evangelio, tu casa se transforma en un altar del Espíritu Santo. Testificando, dice el apóstol Pablo, a judíos, gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Testificando a judíos y gentiles, a todo el mundo, que debemos arrepentirnos porque todos somos pecadores. Y reconociendo que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes. Eso es predicar el Evangelio del Reino. Fíjese que Pablo enseñaba con lo simple, como enseñó lo simple Jesús. Jesús enseñaba por parábolas tal vez, y muchos no entendían. Pero Pablo enseñaba de manera simple para lo primero, el arrepentimiento. Lo primero, el Señor Jesús. El versículo 22 del capítulo 20 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me habrá de acontecer. Él iba sabiendo que tendría problemas, pero no sabía qué le iba a pasar, porque confiando en Dios, el verdadero apóstol de Dios camina por la tierra, confiando en su Dios y enseñando a sus discípulos un paradigma que es: nunca temas a nadie, solo tendrás temor del Señor tu Dios. No temas a nadie que te pueda hacer frente. No temas ni temor, ni guerra, ni diablo, ni maleficio, nada, porque tu Dios irá contigo como poderoso gigante. Hechos 20:23 dice, salvo que en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo en Pablo le estaba advirtiendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Cualquier ser humano normal daría la vuelta y se iría por otro camino, como hizo Jonás. Pero un apóstol de Dios va confiado, derecho a la meta donde Dios le marcó, porque sabe que no hay prisión, no hay cadena que pueda retener el poder de Dios. No hay nadie que pueda hacer frente al poder de Dios. Y Jesús eligió apóstoles, Jesús eligió discípulos, los transformó en apóstoles para que se multiplicaran en otros discípulos. Por eso el discipulado es tan importante y tan mal enseñado en muchas iglesias. Vamos a hacer un curso de discipulado de esto, discipulado de aquello. No, señor, no, señor. Si vas a ser discípulos, tiene que haber un maestro que respire, que camine, que los conozca, que los vea, que conviva con ellos, que sepa cuando le duele la barriga a uno, cuando le duele el diente al otro, que sepa por cuál situación están pasando. No pueden ser apóstoles a distancias. Ay, yo soy apóstol de la iglesia del reverendo fulano de tal, tengo 40.000 miembros, ¿y a cuántos conoces? ¿Qué clase de apóstol sos? Ay, yo soy de la iglesia, mi apóstol es Benny King. Y si ni habla español, ¿vos hablas inglés? No. ¿Lo conocés? No. ¿Conoce el apóstol el nombre de tus hijos? No. Entonces, ¿qué clase de apóstol es? Si no te enseña. Él enseña en inglés y vos hablas español. ¿Se da cuenta cómo se ha desvirtuado el propósito primigenio de Jesús? Jesús no eligió una multitud, la podría haber tenido 60.000, 100.000, 70.000 siguiéndoles, pero él prefirió trabajar con 12 y los 12 vivieron con él, comieron con él, estuvieron con él. ¿Sabe cuál era el único momento del día que Jesús se separaba de los discípulos? Cuando decía, llegó la hora de hablar con mi Padre, y se apartaba para orar a Dios. Pablo hacía exactamente lo mismo. Se apartaba de los discípulos para hablar a Dios. ¿Y cuántos años duró el discipulado? 3 años. Porque 3 años de discipulado bien hecho
a la manera de Dios, se forman discípulos verdaderos, con poder, con gloria, con milagros. El versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él entendió que hasta daría su vida por Cristo. Y con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol entiende que ni siquiera su vida tiene valor. Lo que tiene valor es el ministerio de la gracia, del favor de Dios, del ganar almas, sanar enfermos, multiplicar la iglesia de Cristo. Y para eso hacen falta discípulos, que luego serán amigos y luego serán también apóstoles. El apóstol engendra más discípulos. Es un progenitor. No es uno que tiene un título apostólico. Yo soy el apóstol porque la iglesia me eligió. No, al apóstol lo elige Dios, no la iglesia. No es una votación. No es una carrera eclesiástica como los católicos que va de cura, de párroco, cardenal. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. No es una carrera eclesiástica que uno puede ascender como los católicos de cura, de párroco, cardenal, monseñor, hasta papa. No. El apóstol nace apóstol, tiene un llamado apostólico. ¿Sí? Entonces, el llamado apostólico sobre Pablo entendió que de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, o con tal que acabe mi carrera con gozo. Él quiere acabar su carrera. Él sabía que estaba en una carrera que tenía que cumplir el mandato de Dios. Y el ministerio que recibió, ministerio es tarea, encomienda, Dios le encomendó un ministerio para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios a todos los mortales. Y ahora, versículo 25, y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hola. Y ayer con... Yo usé ese que estaba ahí, usé ahora. Tienes el micrófono abierto, Suñi. Ese es el mío. Bueno, Suñi, micrófono. Alguna nena del séptimo, Gonzalo, Octavio, estaban sentados así, ¿verdad? Suñi, apaga el micrófono. Gracias. Por lo tanto, yo protesto todo el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo demando, yo predico el reino de Dios, dice la palabra, ninguno de todos vosotros en que ha pasado predicando el evangelio del reino de Dios verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto, yo os declaro en este día, quiere decir que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido nunca de anunciaros todo el consejo de Dios. Eso hace un apóstol, todo el día, toda la noche, todo el tiempo le da el consejo que viene de parte de Dios. Versículo 28, por tanto mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque hay gran cantidad. El discípulo engendra ovejas, engendra rebaños, recibe un rebaño para cuidar, y el discípulo enseña, muestra todo lo que aprendió de su maestro, de su rabí. Para apacentar la iglesia de Dios te ha puesto por obispo, por lo cual lo ganó por su propia sangre. Y el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, lo que leímos al principio, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, que atacarán al rebaño. Pero ustedes, quiere decir, estarán preparados. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí todos los discípulos o algunos discípulos. Por tanto, dice, velad y siempre acuérdense que por 3 años de noche y de día
No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No he cesado de estar con ustedes. No he cesado de orar. No he cesado de interceder por ustedes. El apóstol intercede por sus discípulos, los ama, los quiere poderosos y le da una herencia incorruptible. Jesús le entregó una herencia incorruptible a los primeros 12. Le entregó el Espíritu Santo. Cuando dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y a través de él conoceréis y sabréis todo lo que tenéis que saber. A través de él haréis prodigios, milagros y maravillas. A través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo por 3 años estuvo con sus discípulos, con sus hijos amados, con su familia en cada ciudad, fundó iglesias, plantó la obra de Dios, difundió el evangelio, amando a esos discípulos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Repito, porque es muy importante. Hermanos, os encomiendo a Dios. Él sabía que partiría, pero los encomendó a Dios y a la palabra de la gracia, la palabra del favor de Dios, que tiene poder para sobreedificarnos. La palabra de Dios aprendida, la palabra de Dios recibida, tiene poder para llenarnos y para edificarnos mucho más. Y nos da tremenda herencia junto a todos los que fueron santificados. Ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido, no he codiciado nada de las cosas de este mundo. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario para mí. Y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Quiere decir que entre la comunidad se sirvieron el uno al otro, se ayudaron y ninguno tuvo necesidad, como marca la palabra en el libro de los Hechos. En todo, dice el versículo 35, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho todas estas cosas, Pablo se puso de rodillas y oró junto a todos sus discípulos. Esto es algo que yo lo he comprobado. Yo he sido apóstol y soy apóstol de muchas personas, aún en países lejanos, y siempre por costumbre, antes de partir, antes de llegar, antes de hacer cualquier actividad, es doblar las rodillas juntos y orar a Dios. Usted no se imagina el poder que se desata cuando un apóstol, unido a sus discípulos, se arrodilla delante del Padre y oran por una nación, por una ciudad, por un pueblo. Se desata un poder sobrenatural. La Biblia dice en el libro de los Hechos que entrando los apóstoles y sus discípulos se producían gran cantidad de señales, prodigios y maravillas que dejaban atónitos a todos los habitantes de esa ciudad. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto en todos y echándose al cuello de Pablo le besaba, doliéndole de gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Sus hijos espirituales estaban dolidos porque Pablo ya había anticipado su final y le acompañaron al barco. Hermanos, yo soy apóstol por la gracia de Dios. Desde el año 2007 que fui ungido apóstol de Dios, allí en Brasil, por un apóstol del Señor tremendo, Bill Hammond, de los Estados Unidos. Me nombró, me profetizó, declaró, me ungió con aceite y me levantó como apóstol de naciones.
El fuego profético se extendió por todo el mundo restaurando el ministerio profético, pero era una escala superior ahora, desde el 2007, que Dios me mandaba a ser discípulos en todas las naciones. Primero tuve que recorrer como Pablo, que recorrió más de 5.000 kilómetros, nación por nación, llevando el Evangelio de Cristo solo. Y yo cuando saqué la cuenta, los países y los lugares que había recorrido superaban los 5.000 kilómetros. Luego es cuando Pablo tiene un encuentro con Pedro y unifican el ministerio para judíos y gentiles, porque Pedro y los discípulos primeros le predicaban a los judíos, pero Pablo fue a los gentiles, en primer lugar Arabia, y comenzaron a ser discípulos. Y luego de 3 años los enviaban. Cristo los envió sin nada. No llevéis alforja, no llevéis bolsa, no llevéis calzado, porque todo les será provisto, y así fue. Mandó 12, luego 70, y pasó lo mismo, y fueron provistos. Pablo en cada iglesia que levantó formó discípulos, y los envió. Y los envió llenos del poder del Espíritu Santo, y el Evangelio se extendió por toda la tierra. El propósito de este ministerio, fuego profético a las naciones, tiene por fin principal formar discípulos. Muchos piensan que es simplemente un ministerio de profetas, para profetas, que la guerra espiritual son partes del trabajo, pero el fin fundamental que tiene este hombre de Dios es formar discípulos. Por eso Dios me dijo que de este grupo virtual Dios me va a enviar gente que se va a proponer, va a pedir ser discípulo. Y discípulo implica muchas cosas, que solo las voy a revelar a aquellos que sientan en su corazón ser discípulos de quien te habla, pero básicamente ser hombres y mujeres de Dios que quieran cumplir un llamado. Porque el llamado tiene un precio. El llamado no es simplemente, ay, soy apóstol, soy discípulo del apóstol Torres o del apóstol Juan o del apóstol el que sea, no. Hay un llamado y es muy fuerte y tiene un precio muy alto. Por eso yo les pido que oren, porque yo estoy dispuesto. Yo he cumplido esto plantando iglesias por todo el mundo, formando discípulos. Muchos de ellos que no conocían a Cristo, los levanté de la calle estando borrachos, tirados, sucios en el suelo, y hoy son apóstoles del Señor que generan discípulos, engendran discípulos. La mies es grande, hay mucha gente a quien predicarle, pero faltan discípulos, porque el discípulo va a heredar de su apóstol el poder, los dones, el poder de milagros, las sanidades. Todo lo que está en mí irá para esos discípulos. Y Dios no me reveló qué cantidad, pero me dijo que serían no menos de 100. Así que yo estoy dispuesto. Esto implica para mí un gran sacrificio y una gran dedicación de tiempo y esfuerzo espiritual. Porque cuando alguien se pone bajo cobertura de alguien, todos los ataques que venían contra esa persona van contra la cabeza, contra el apóstol. Y yo dije, heme aquí, Señor. Y voy a comenzar en septiembre, en este mes. Pero yo les pido a todos que oren. Y durante 3 años yo me comprometí delante del Señor sobre los que Él me diga que sí, este no puede, este no es, o este sí es. Por 3 años vamos a mantener un contacto fluido, directo, con enseñanzas de todo lo que he aprendido en 37 años de ministro, de todo lo que he aprendido en el largo caminar por toda esta tierra. Pero al cabo de 3 años les voy a decir
como le dijo Pablo a Timoteo, ahora es tiempo, hijo mío, que se cumpla todo lo que te fue profetizado, enseñado y hablado. Ve y cumple tu destino. 3 años, como hizo Jesús, 3 años, como hizo Pablo. Es un largo camino de enseñanza, de aprendizaje,